Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todas aquellas personas que huyáis del analfabetismo funcional, de la ignorancia supina y de la esclavitud de nuestros tiempos. Sed bienvenidos. Los que me seguís por mi canal de YouTube ya sabéis que estoy subiendo tutoriales desde hace un tiempo y que se corresponden con los contenidos de la asignatura de religión que explico a mis alumnos en secundaria, de primero a cuarto de ESO y en bachillerato. Aunque de todos modos el canal es público, así que todos aquellos que queráis aprender, pues como en estos tutoriales, o como el que vamos a ver hoy, o vamos a seguir viendo, que es bioética, pero todas aquellas personas que también queráis aprender teología moral fundamental, teología moral sexual, moral social, doctrina social de la Iglesia, interpretación de textos bíblicos, metafísica, teodicea, historia de la filosofía, historia de Israel, historia de la Iglesia, interpretación de textos bíblicos, en fin, todas aquellas personas que estáis interesadas por los cimientos de la civilización occidental, por cuáles son las bases de nuestra civilización y de nuestra cultura, sed todos bienvenidos. Con este tutorial iniciamos el séptimo y último capítulo de bioética. El tema 1 se corresponde con el tema 1 de bioética, primero de bachillerato, primera evaluación. Son 7 capítulos y con este tutorial iniciaríamos el séptimo y último capítulo. En los anteriores capítulos, pues los que habéis estado siguiendo los tutoriales, que también os los podéis descargar todos los tutoriales, pues ya habéis visto pues que se ha explicado un montón de cosas, incluso contenidos de rabiosa actualidad, desde los principios de bioética, los tipos de suicidio, experimentación humana, sedaciones, testamento vital, trasplante de órganos, todo lo que tenga que ver con la tortura, legítima defensa, todo lo que son las neurociencias, desarrollo prenatal humano, el desarrollo motriz, el desarrollo psicológico de un ser humano, neurociencias, enfermedades neurodegenerativas, trasplante de órganos. Hemos visto también el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, en fin, contenidos yo creo que de rabiosa actualidad, y estamos dando todo esto porque obviamente si uno quiere respetar la dignidad humana tiene que saber cómo funciona el ser humano y qué podemos hacer con un ser humano y qué no podemos hacer, y también pues las enfermedades que puede sufrir una persona, desde enfermedades neurodegenerativas como vimos en el tutorial anterior, y ahora pues vamos a ver en este tutorial el ictus, o los tipos de ictus, las señales que da un ictus, las pruebas que se le hacen en el hospital a una persona que ha sufrido un ictus, y después cuáles son los medios que utilizan los médicos, los neurólogos, para eliminar el ictus, o importancia del tiempo, las secuelas que pueden quedar, tipos de ictus, etcétera. Y también en este séptimo y último capítulo de bioética, también vamos a ver el coronavirus, los distintos tipos de coronavirus muy por encima, el por qué este tipo de virus se ha cebado tanto con las personas mayores, cómo funciona el sistema inmunológico, después los tipos de mascarillas que existen, cómo se hacen las vacunas en general, cómo se hacen vacunas, también las mascarillas, como he dicho, y también abordaremos en este séptimo y último capítulo, y ya para acabar, una enfermedad mental muy grave que es la esquizofrenia, después el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, y el SIDA, y por último una serie de conclusiones para acabar ya el tema de bioética. Pero en este tutorial nos vamos a centrar en el ictus, o accidente cerebrovascular, ¿vale? Entonces ahora vamos ya a entrar directamente en el ictus, ¿vale? Y hay que estar atentos, sobre todo cuando explique o enumere las señales que dan los ictus, porque a muchas personas les pasa, todas estas señales que dan los ictus, a la gente le suele pasar desapercibido todo esto. Bueno, ictus. El ictus también se le conoce como accidente cerebrovascular. Significa que algo en el sistema vascular, en la sangre, algo en el sistema circulatorio falla y afecta al encéfalo. Por eso, accidente cerebrovascular, porque falla algo
vascularmente hablando falla algo en el sistema circulatorio, en el corazón, en la sangre, y eso afecta al encéfalo, ¿de acuerdo? Al cerebro, ¿vale? Entonces, accidente cerebrovascular, hay un fallo vascular, hay un fallo en el sistema circulatorio, en la sangre, y esto provoca un mal funcionamiento o una mala irrigación del encéfalo. Existen 3 grandes clases de ictus. 3. Primero, el ictus isquémico, también se le conoce como tromboembolia o infarto cerebral. Ictus isquémico, tromboembolia o infarto cerebral, que veremos que es el primero que explicaremos, que por alguna razón se bloquea alguna de las arterias que irrigan con sangre oxigenada al encéfalo, y por tanto ahora veremos que es un bloqueo que impide, ya sea por, ahora explicaré lo que es, o por un coágulo o por una placa de ateroma, y eso impide la buena irrigación del encéfalo. Luego tenemos la segunda gran clase de ictus, que es el ictus hemorrágico, también conocido como derrame cerebral o aneurisma. Ictus hemorrágico, derrame cerebral o aneurisma, que es que en el encéfalo, en el cerebro, revienta algún vaso sanguíneo y encharca el cerebro. Y por último tenemos una apoplejía, que es una mezcla de los otros dos. Se produce un bloqueo, ya sea por coágulo o por placa de ateroma, que ahora veremos la diferencia, y después hay un reventón, ¿vale? Entonces tenemos 3 grandes clases de accidente cerebrovascular: ictus isquémico, también conocido como tromboembolia o infarto cerebral; segunda gran clase, el ictus hemorrágico, un derrame cerebral o aneurisma; y la tercera gran clase de ictus, o el tercer gran tipo, una apoplejía, que sería una mezcla de los dos anteriores. Hay un bloqueo, ya sea por coágulo, ya sea por placa de ateroma, y después un reventón que encharca el cerebro, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver las 5 señales, no significa que se den todas, los 5 síntomas que nos indican que una persona está sufriendo un ictus, ¿de acuerdo? No se tienen por qué dar los 5 síntomas, se puede dar 1, se pueden dar 2, etcétera, ¿vale? Primero, pérdida total o parcial de la visión de un ojo o de los dos. Pérdida total o parcial de la visión de un ojo o de los dos. Segundo, hormigueo en cara, brazo y pierna, en el lado del cuerpo, en un lado del cuerpo, o sea, que se paraliza o bien la parte izquierda o bien la parte derecha. Ahora veremos qué diferencia hay, ¿de acuerdo? Pero bien, la segunda característica, se produce, la persona siente un hormigueo en cara, brazo y pierna en un lado del cuerpo, o sea que se paraliza o la mitad izquierda o la mitad derecha. Tercera característica, pérdida de equilibrio, la persona se cae, ¿de acuerdo? Por tanto, pérdida total o parcial de la visión de un ojo o de los dos. Hormigueo, cara, brazo, pierna, o sea que se paraliza la mitad del cuerpo, ¿vale? Hormigueo en un lado del cuerpo, se paraliza o bien la parte izquierda o bien la parte derecha. Después, pérdida de equilibrio, la persona, si está de pie, se cae, se puede caer. Cuarta característica, la persona siente un dolor de cabeza que viene de forma repentina, y además es un dolor de cabeza muy intenso. Dolor de cabeza repentino, aparece de repente muy rápidamente, y es un dolor de cabeza muy intenso. Y quinta característica, dificultades para hablar o pérdida total del lenguaje, del habla. No se tienen por qué dar todos estos síntomas. A lo mejor una persona se le paraliza una parte del cuerpo, pero puede seguir hablando bien. O una persona que se le paraliza, ahora veremos el por qué unas personas se les paraliza una parte del cuerpo y pueden hablar, y otras se les paraliza una parte del cuerpo y no pueden hablar.
o una persona que de repente tenga un dolor de cabeza muy fuerte y muy repentino y muy intenso. O sea, no se tienen por qué presentar estos 5 síntomas, basta con 1 o con 2. Por eso hay que estar muy atentos. Más del 70% de los ictus son isquémicos y menos del 30% de los ictus son derrames cerebrales. Según los médicos, más del 90% de los ictus se podrían evitar si se llevara un estilo de vida mínimamente sano. No fumar, no beber alcohol, practicar algo de deporte y también tener una dieta equilibrada para controlar el colesterol LDL, que ahora hablaremos que es el colesterol LDL es el colesterol malo y veremos que es uno de los causantes de ictus isquémico provocado por placa de ateroma. Entonces ahora veremos la diferencia que hay entre un ictus isquémico provocado por un coágulo y otro por una placa de ateroma. Entonces, hay que estar muy atentos a estos síntomas, porque en el caso de que una persona sufra un ictus, son vitales, son muy importantes las 4 primeras horas y media. Las 4 primeras horas y media son muy importantes. Pasadas 4 horas y media, la persona o bien puede morir o bien pueden quedar secuelas muy graves. Entonces, es muy importante que la gente conozca las señales que da un ictus, porque esto permitirá actuar de forma rápida y que o bien la persona no muera o que queden unas secuelas lo menos graves posibles, ¿de acuerdo? Por tanto, ya hemos visto pues los tipos de ictus y ahora la importancia de las señales que da un ictus y de la importancia de las 4 primeras horas y media para actuar rápidamente. Hay muchas personas que no conocen los síntomas que dan los ictus y eso hace que las personas que sufren los ictus o bien mueran o queden secuelas extremadamente graves. Después, vamos a pasar ya al ictus isquémico, también conocido como tromboembolia o infarto cerebral. ¿De acuerdo? Ictus isquémico, tromboembolia o infarto cerebral. ¿Qué significa? Que por alguna razón, se bloquea alguna de las arterias que irrigan el encéfalo. He vuelto a poner este esquema de aquí, que ya trabajamos cuando vimos el sistema circulatorio. Aquí estaría la cara, ¿vale? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, el corazón, y ya vimos, no voy a repetir aquí lo del corazón, los ventrículos, aurículas, etcétera. No. Tendríamos 3 fuentes de irrigación del encéfalo. 3. Arteria carótida derecha, carótida común derecha, la carótida común izquierda, carótida común derecha, carótida común izquierda, y después a los lados, las arterias subclavia, la arteria subclavia izquierda, la arteria subclavia derecha, que van a parar a las arterias vertebrales, y por último desembocan en la arteria basilar, que irrigaría por la parte trasera el encéfalo, ¿de acuerdo? Y el bulbo raquídeo, etcétera, la parte trasera, ¿de acuerdo? Por tanto, hay 3 fuentes de irrigación: carótida derecha, carótida izquierda y la arteria basilar. Entonces, un ictus isquémico sería un bloqueo de alguna de estas 3 fuentes de irrigación: carótida derecha, carótida izquierda, carótida común derecha, carótida común izquierda, o la arteria basilar, que irrigaría la parte trasera de los hemisferios, el cerebelo y el tallo encefálico o tronco cerebral, donde está protuberancia y bulbo raquídeo. Esto ya lo vimos. Por tanto, el ictus isquémico, tromboembolia o infarto cerebral podría bloquear, por ejemplo, la arteria carótida común derecha, la arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda, la arteria subclavia derecha, etcétera, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que la lateralidad es cruzada. El hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho controla la parte izquierda. Si, por ejemplo, una persona sufre un ictus isquémico y no puede mover la parte izquierda de su cuerpo, eso significa que el bloqueo debe estar en la arteria derecha, en la arteria carótida común derecha, que irriga de sangre el hemisferio derecho, y
es el que controla la parte izquierda del cuerpo. Por tanto, si la persona si a una persona se le paraliza la parte izquierda del cuerpo, es porque seguramente el ictus, el infarto cerebral, afecta a la parte derecha del cuello, a la carótida común derecha. En cambio, si la persona se le paraliza la zona derecha, y no solo eso, sino que la persona tiene dificultades para hablar o ha perdido por completo el lenguaje, el habla, lo más probable es que afecte a la carótida izquierda. ¿Cómo lo sabemos? Por dos motivos. ¿Por qué tiene que haber un bloqueo en la carótida común izquierda? Por dos motivos. Porque hemos dicho que la lateralidad es cruzada y la carótida izquierda irriga de sangre el hemisferio izquierdo, y el hemisferio izquierdo hemos dicho que controla la parte derecha del cuerpo. Por tanto, si a la persona se le paraliza la zona derecha, eso significa que el coágulo debe estar en la arteria carótida común izquierda y no llega suficiente sangre o no llega sangre al hemisferio izquierdo. Y además, lo del lenguaje, ya expliqué en tutoriales anteriores, en neurociencias, que en el hemisferio izquierdo están las áreas del lenguaje. Entonces, si una persona se le paraliza la zona derecha y no puede hablar bien o ha perdido el habla, es porque la carótida común izquierda está bloqueada, ya sea por un coágulo o por una placa de ateroma, no llega bien la sangre al hemisferio izquierdo, no puede controlar bien la zona derecha del cuerpo y además tampoco quedan bien irrigadas las áreas del lenguaje que están en el hemisferio izquierdo, la zona de Wernicke, la zona de Broca y el área motriz suplementaria. ¿De acuerdo? Entonces, incluso por si tiene una parte del cuerpo paralizada, podemos saber más o menos dónde se ha producido el bloqueo, el infarto cerebral, ¿vale? El infarto cerebral es que se produce algún bloqueo en alguna de las tres arterias, carótida derecha, carótida izquierda o la arteria basilar, y no llega sangre que transporte oxígeno y glucosa, azúcar, que es con lo que funcionan las neuronas. Ahora, con oxígeno y con glucosa o azúcar. Ahora, el ictus isquémico, el bloqueo, se puede producir por dos factores. Por un coágulo, un ictus isquémico provocado por un coágulo, que ahora veremos que es que la sangre se hace pastosa, o por una placa de ateroma, ¿vale? El ictus isquémico puede ser provocado o bien por un coágulo de sangre, que la sangre se hace pastosa, o bien un ictus isquémico provocado por una placa de ateroma. Y ahora veremos la diferencia. Primero vamos a por el ictus isquémico provocado por un coágulo. Significa que la sangre se hace pastosa y al ser pastosa la sangre no circula bien por el torrente sanguíneo, y esta sangre pastosa puede bloquear alguna de las carótidas o la arteria basilar. ¿De acuerdo? Entonces, vemos cómo el ictus isquémico provocado por un coágulo es que la sangre se hace pastosa y esa sangre pastosa impide que la sangre más líquida pueda llegar al encéfalo, ¿vale? Y entonces esa sangre pastosa puede bloquear la carótida derecha, puede bloquear la carótida izquierda o puede dejar sin irrigación o casi sin irrigación a la arteria basilar, ¿vale? Pero ¿por qué al mismo tiempo, en función del origen del coágulo, puede ser una trombosis cerebral o un embolismo cerebral? Estamos viendo un ictus isquémico provocado por coágulo. Pero claro, en función de dónde se origine el coágulo, puede ser una trombosis cerebral o un embolismo cerebral. Una trombosis cerebral es que el coágulo se produce en el cerebro. Y un embolismo cerebral significa que bien el coágulo se produce en el corazón o bien en alguna otra parte del cuerpo, se desplaza por el torrente sanguíneo y bloquea alguna de las arterias de irrigación. Trombosis cerebral, el coágulo se produce en el cerebro. Embolismo cerebral. Embolismo es que un poco de sangre pastosa, que se llama émbolo, va a circular, por eso embolia, o bien se produce el émbolo en el corazón o bien en alguna otra parte del cuerpo, se desplaza por el torrente sanguíneo y puede bloquear alguna de las carótidas o la arteria basilar.
¿de acuerdo? Pero ¿por qué se producen los coágulos? ¿Por qué la sangre se hace pastosa? Por las arritmias. Una arritmia es que el corazón late de forma anormal, no late bien. Para saber si una persona tiene bien el ritmo cardíaco, la persona debe estar en reposo, debe estar tranquila, o sea, no haber practicado ninguna actividad física. Por tanto, la frecuencia, el ritmo cardíaco se toma con la persona en reposo, que no haya hecho actividad física. Entonces, el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca normal, tiene que estar entre 60 y 100 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca normal tiene que estar entre 60 y 100 latidos por minuto, ¿vale? ¿Qué es una arritmia? Puede ser o que el corazón lata demasiado rápido, que eso es una taquicardia, más de 100 latidos por minuto, pero también una arritmia puede ser que lata más lento de lo normal, una bradicardia, menos de 60 latidos por minuto. Por tanto, una arritmia es cuando el corazón no late bien, ¿vale? Entonces, eso es lo que suele provocar la mayoría de los coágulos, ya sea una trombosis cerebral o un embolismo cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser por una arritmia. Una arritmia, hemos dicho, son de dos tipos. Una taquicardia, que el corazón late demasiado rápido, más de 100 latidos por minuto, o una bradicardia, que el corazón late a menos de 60 latidos por minuto. Esto es lo que provoca los coágulos. El corazón, ya lo mencioné en tutoriales anteriores, tiene dos movimientos, sístole, diástole. Sístole es cuando se encoge, cuando se hace pequeño y es cuando bombea sangre, y diástole es cuando se dilata, se hace grande. Sístole, el corazón se contrae, se hace pequeño. Diástole es cuando el corazón se dilata, se hace grande. Con el movimiento de sístole, cuando el corazón sístole se contrae, lo que hace es bombear sangre. Cuando el corazón hace sístole, el corazón hace así: sístole, diástole, sístole, diástole. Sístole es cuando el corazón se contrae y bombea sangre, expulsa sangre. Ya dijimos que en la zona izquierda del corazón, el corazón, ¿qué hace? Con sístole, lo que hace es bombear desde el ventrículo izquierdo, bombea sangre con oxígeno a la arteria aorta, que es la arteria principal, ¿de acuerdo? Por tanto, con sístole se contrae. Por la zona izquierda bombea sangre oxigenada hacia la arteria aorta, y en la zona derecha lo que hace es bombear sangre rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno a través de la arteria pulmonar. Sístole bombea sangre por la zona izquierda con oxígeno hacia la arteria aorta, y por la derecha bombea sangre rica en dióxido de carbono o anhídrido carbónico y pobre en oxígeno hacia la arteria pulmonar. Y luego diástole es cuando se dilata, cuando se expande, cuando se infla el corazón, y es cuando se llena de sangre, ¿vale? La zona izquierda hemos dicho que siempre maneja sangre oxigenada, y la parte derecha maneja siempre sangre con CO2, con dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Entonces, cuando hace diástole, cuando se dilata, cuando se engorda, cuando se hace grande, lo que hace es permitir que entre sangre. Por la izquierda por la vena pulmonar entra sangre oxigenada a la aurícula izquierda, ya lo vimos, ¿de acuerdo? Cuando hace diástole, cuando se expande, cuando se dilata, entonces entra sangre. Sístole bombea, diástole entra sangre. Entonces, en diástole, cuando entra la sangre, por la izquierda, por la aurícula izquierda, entra sangre oxigenada desde la vena pulmonar, y en la zona derecha, a la aurícula derecha, desde las venas cavas, la vena cava superior y la vena cava inferior, llega sangre con dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Entonces, los coágulos se producen por esto, por unas arritmias, ¿de acuerdo? Unas arritmias que el corazón no late bien, entonces la sangre se vuelve pastosa, y ese émbolo, que puede ser una trombosis cerebral, se produce en el cerebro, o un embolismo cerebral que
se produce o bien en el corazón o bien en alguna otra parte del cuerpo, y este émbolo, este trozo, por así decirlo, de sangre pastosa, circula por el torrente sanguíneo y puede bloquear alguna de las fuentes de irrigación del encéfalo. Bien, ahora es muy importante ahora lo que genera los movimientos de sístole y diástole. El tejido muscular que permite el hacer pum 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 sístole diástole se llama el tejido de miocardio. El miocardio es el tejido muscular que rodea todo el corazón y es lo que permite sístole diástole, es lo que permite los movimientos de sístole y diástole, el tejido del miocardio. Entonces, el miocardio, desde la arteria aorta, que es la arteria principal que irriga de sangre oxigenada todo el cuerpo, desde la arteria aorta salen las arterias coronarias. La arteria coronaria derecha irriga de sangre con oxígeno el miocardio por la zona derecha, y la arteria coronaria izquierda irriga de sangre oxigenada la zona del miocardio, la zona izquierda, ¿vale? El miocardio es el tejido muscular que rodea el corazón y que permite los movimientos de sístole, diástole, y el miocardio recibe sangre oxigenada de la arteria aorta a través de las arterias coronarias derecha e izquierda. Si se obstruye alguna de las arterias coronarias, mucho cuidado, porque provoca primero un dolor muy fuerte que se llama angina de pecho y después provoca un infarto agudo de miocardio, que es un ataque al corazón. Por tanto, ¿qué ocurre? Que si alguna de las arterias coronarias, la derecha o la izquierda o las dos, no reciben buena irrigación, entonces el miocardio no puede hacer bien los movimientos de sístole y diástole, se produce una angina de pecho, que es un dolor muy fuerte en el pecho, seguido de un infarto agudo de miocardio, que es un ataque al corazón. Entonces, cuando el miocardio no recibe bien sangre oxigenada por parte de las arterias coronarias, porque o bien alguna de las coronarias está obstruida o las dos están obstruidas, entonces el miocardio no recibe bien sangre oxigenada ni con glucosa con azúcar, no puede hacer bien los movimientos de sístole y diástole, y entonces se produce una insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca significa que la demanda de oxígeno por parte de todos los órganos es superior a la sangre oxigenada que el corazón puede ofrecer, que el corazón, el miocardio, al no recibir suficiente sangre oxigenada porque alguna de las coronarias o las dos están obstruidas, se produce una insuficiencia cardíaca. Entonces el corazón no bombea bien, el miocardio no bombea bien y no envía la suficiente sangre oxigenada a los órganos, entonces se produce una insuficiencia cardíaca. Es más la demanda de oxígeno que el oxígeno o la sangre oxigenada que el corazón puede ofrecer. Entonces la sangre, al no ser bien bombeada por el miocardio, por el corazón, entonces se va quedando acumulada en los pulmones, en los intestinos, en los brazos, en las piernas. También produce dificultades para respirar y produce fatiga, ¿de acuerdo? Pues, como hemos dicho, lo que es unas arritmias, pues que no lata bien el corazón, puede provocar un coágulo, y eso pues puede derivar, a no ser que el coágulo, antes de llegar a alguna de las arterias, carótida derecha, carótida izquierda o basilar, a no ser que se disuelva, podría llegar a provocar un ictus isquémico, pues provocado pues por un coágulo, que es la sangre, pues se hace pastosa. Después tenemos el ictus isquémico provocado por una placa de ateroma. Una placa de ateroma, a diferencia de un coágulo, es que con el paso del tiempo se van acumulando una serie de componentes que hay en la sangre, se van acumulando hasta que bloquean alguna de las arterias. ¿Cuáles son esos componentes? Primero, el colesterol LDL, que es el colesterol malo, ¿de acuerdo? Después los triglicéridos, que son grasas, después ácidos grasos y después glóbulos blancos muertos transformados en macrófagos, ¿vale? Entonces, una placa de ateroma es por la acumulación de una serie de componentes o de elementos que hay en la sangre. A diferencia de un coágulo que se puede formar en pocos minutos y que es algo
puntual, una placa de ateroma se va haciendo con el paso del tiempo, pues por la acumulación de colesterol LDL, por la acumulación también de triglicéridos, que son grasas y lípidos, la acumulación de ácidos grasos y también la acumulación de glóbulos blancos muertos transformados en macrófagos. Entonces eso se va acumulando en alguna arteria hasta que bloquea alguna de las arterias y provoca un ictus, una falta de irrigación en el encéfalo, ¿de acuerdo? Entonces esta es la gran diferencia entre un ictus isquémico por coágulo, que es que en algún momento puntual, sobre todo, no late bien el corazón por razones varias y la sangre se hace pastosa y ese émbolo puede llegar a bloquear alguna de las 3 fuentes de irrigación del encéfalo, y la placa de ateroma es que se va haciendo con el tiempo. Por eso he comentado antes que lo de los médicos que dicen una dieta equilibrada, vigilando los niveles de colesterol LDL, que es el colesterol malo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una persona, hemos visto ahora, pues bueno, los tipos de ictus, ahora vamos a ver, bueno, después lo que es más adelante vamos a ver lo que es un ictus hemorrágico, ¿vale? Pero antes vamos a ver los tipos de prueba que se le hacen a una persona cuando ingresa en urgencias porque parece ser que ha sufrido un ictus. Entonces se le hacen una serie de pruebas pues para saber si es un ictus hemorrágico, un ictus isquémico, si es por coágulo, si es por placa de ateroma, si es un ictus hemorrágico o si es una apoplejía, una mezcla de los dos. Entonces se le pueden hacer 3 pruebas. Una angiografía por resonancia magnética, que es para ver el flujo sanguíneo. Una angiografía por resonancia magnética, para ver es un esquema. Una angiografía por resonancia magnética es un esquema del flujo sanguíneo, de cómo va circulando la sangre, ¿vale? Después tenemos una angiografía por tomografía computerizada. Angiografía por tomografía computerizada significa que se crean imágenes de los vasos sanguíneos y también se utiliza para ver el flujo sanguíneo. Y después una ecografía Doppler. Una ecografía Doppler es para ver el flujo sanguíneo en la cabeza y en el cuello, ¿vale? Una angiografía por resonancia magnética, que es para ver el flujo sanguíneo. Una angiografía por tomografía computerizada, que crea imágenes de los vasos sanguíneos y también para estudiar, para ver el flujo sanguíneo, si es bueno o no. Y después una ecografía Doppler, que es para ver el flujo sanguíneo en la cabeza y en el cuello, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, cuando una persona sufre un ictus isquémico, si es un ictus isquémico por coágulo, porque la sangre se hace pastosa, hay 2 formas de eliminar el coágulo. 2 formas, ¿de acuerdo? Y imaginemos, le han hecho una prueba y efectivamente es un ictus isquémico provocado por un coágulo, ya sea una trombosis cerebral o un embolismo cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, hay 2 formas de eliminar esa parte de sangre pastosa. Primero, con un anticoagulante. Un anticoagulante es un medicamento que diluye la sangre y eso permite que la sangre sea más líquida y permite diluir el coágulo. Pero el anticoagulante no se puede aplicar, digamos, esta solución en 2 casos, en 2 excepciones. Primero, si la persona tiene mal los vasos sanguíneos, entonces si se pone un anticoagulante la sangre se hace demasiado líquida y si tiene mal los vasos sanguíneos podría reventar alguno del cerebro y provocar un derrame cerebral. Pero hay una segunda excepción en la que no se puede usar para eliminar un ictus provocado por coágulo y que se quiera utilizar esta solución medicamentosa, un anticoagulante. La primera es por lo de los vasos sanguíneos en mal estado y la segunda es que si la persona ha sufrido este ictus y por ejemplo ha perdido el equilibrio y se ha golpeado o bien la cara o bien la cabeza, tampoco se puede utilizar un anticoagulante porque es posible que con la caída se haya dañado algún vaso sanguíneo y al utilizar el anticoagulante, al hacer la sangre muy líquida, si hay algún vaso sanguíneo dañado a consecuencia de la caída, cuando la persona, hemos dicho que uno de los síntomas es que pierde el equilibrio,
entonces la sangre podría salir por ahí, por ese vaso sanguíneo dañado por la caída y provocar un derrame cerebral, ¿de acuerdo? Y después, si no podemos usar un anticoagulante, entonces tendremos que utilizar una angioplastia con cateterismo. Bueno, en el caso de que no se pueda usar la solución medicamentosa para eliminar un ictus isquémico provocado por un coágulo, ya sea porque la persona tiene mal los vasos sanguíneos, ya sea porque la persona al sufrir el ictus se ha desequilibrado, se ha caído y se ha golpeado o bien la cara o bien la cabeza, tenemos la opción de la angioplastia. Una angioplastia se llama también cateterismo, que se trataría de introducir un tubito. ¿Por dónde se introduce el tubo? Se puede introducir por 3 lugares: por la arteria femoral, o sea, por las piernas, por la muñeca o bien por las axilas, ¿de acuerdo? O bien por la arteria femoral, por las piernas, o bien por la muñeca, o bien por la axila, ¿vale? Entonces, ¿no podemos usar un anticoagulante, la solución medicamentosa? Pues una solución, por así decirlo, quirúrgica. Se trata de introducir un tubito, a eso se le llama angioplastia o cateterismo. Entonces, la persona obviamente está despierta y el catéter es guiado por unos rayos X para saber por dónde está yendo. Entonces, cuando llega al coágulo, hay 2 formas de eliminar el coágulo, ¿vale? Se puede, una vez que con el catéter ha llegado a la zona del coágulo, he dicho que el catéter, o la angioplastia del catéter, este tubito que se introduce o bien por la arteria femoral, por una de las piernas, o por la muñeca, o por las axilas, la persona está despierta y el tubito, el catéter se dirige con un rayos X para saber por dónde está yendo. Entonces, una vez que se llega al coágulo, aquí hay 2 formas de eliminarlo: o bien con un anticoagulante, pero aplicado solo ahí, o bien con cirugía, ¿de acuerdo? Entonces, una vez introducido el tubito, se llega a la zona bloqueada. Si por ejemplo es la carótida derecha, se llega con el tubito, y o bien se le aplica un anticoagulante directamente al coágulo, o bien con cirugía se deshace el coágulo, ¿de acuerdo? Y esto es como se actúa frente a un ictus isquémico provocado por coágulo. Ahora, una solución medicamentosa o una solución con el angioplastia o cateterismo, y el cateterismo pues con un anticoagulante o con una solución quirúrgica desde el catéter. Pero si tenemos una placa de ateroma, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el cómo solucionar o cómo intervenir a una persona que ha sufrido un ictus isquémico provocado por una placa de ateroma. Pues ya vimos por acumulación de colesterol LDL, que es el colesterol malo, los triglicéridos, que son grasas y lípidos, después ácidos grasos y glóbulos blancos muertos transformados en macrófagos. Entonces, la placa de ateroma bloquea, con el paso del tiempo, la placa de ateroma llega a bloquear alguna arteria. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo se arregla esto? Pues con una angioplastia con stent. Ya hemos visto anteriormente que una angioplastia o cateterismo se introduce un tubito, el tubito se dirige con rayos X, aquí es igual, con rayos X, y se puede introducir o bien por la arteria femoral, o bien por la muñeca o por la axila. Entonces, en este caso, el catéter, en la punta del catéter, por así decirlo, hay un globito, hay un globo, ¿vale? Aquí tendríamos la arteria, y entonces con un tubito, el tubito introducimos lo que es el catéter dirigido por rayos X. Entonces, en la punta del tubito del catéter hay un globo, hay un globito desinflado, y alrededor del globito desinflado hay una malla, un metal que se le llama stent, porque en inglés malla se dice stent. Entonces, en la punta del catéter hay un globito desinflado, y alrededor del globito desinflado hay una malla a la que se le llama stent. Entonces, ¿qué se hace?
Cuando se llega a la placa de ateroma, se pincha la placa de ateroma y se penetra, con el catéter, se penetra la placa de ateroma, ¿de acuerdo? Y cuando el globito está dentro de la placa de ateroma, ¿qué se hace? Se infla el globo. Se infla el globo, ¿de acuerdo? Al inflarse el globo, empuja a la placa de ateroma hacia las paredes de la arteria. Y al mismo tiempo que se infla el globo, se despliega el stent, ¿de acuerdo? O sea, se penetra con el catéter, se penetra la placa de ateroma y cuando está dentro, se infla el globo. El globo empuja la placa de ateroma hacia los lados, hacia las paredes de la arteria. Al mismo tiempo que se infla el globo, la malla que hay alrededor del globo, el stent, se despliega, ¿de acuerdo? Y ocupa todo el diámetro, ocupa las paredes de la arteria. Después, ¿qué se hace? Se desinfla el globo, se retira y el stent queda desplegado, queda en lo que se refiere en las paredes de la arteria. ¿Por qué? Porque la placa de ateroma tenderá a ir hacia adentro, tenderá a cerrarla, pero como está el stent desplegado en la pared, ¿vale? Imaginaos, el círculo estaría en la pared, eso haría que, aunque la placa de ateroma intentara cerrarse, al tener esta malla que ocuparía todas las paredes, todo el diámetro de la arteria, evitaría que la arteria se volviera a cerrar y esto garantizaría el flujo de sangre, ¿de acuerdo? Por tanto, la angioplastia, la anterior que hemos visto, la angioplastia para acabar con un ictus isquémico provocado por un coágulo, hemos dicho que en la punta del catéter puede haber el medicamento, o sea, un anticoagulante que disuelva el coágulo, o bien por cirugía, ¿de acuerdo? Desde el catéter. Pero en el caso de la placa de ateroma se hace lo mismo, una angioplastia, pero es una angioplastia con stent. La persona sigue estando despierta, se sigue guiando con rayos X y se puede introducir o bien por la axila, por la arteria femoral, por las piernas, o bien por la muñeca. La diferencia es que en la punta del catéter, del tubito, hay un globo desinflado y alrededor del globo hay una malla a la que se le llama stent. Se pincha la placa de ateroma y después se infla el globo y al mismo tiempo que se infla hace dos cosas el globo: empuja la placa de ateroma hacia los lados, hacia las paredes de la arteria, y al mismo tiempo el globo despliega el stent. Después se desinfla el globo, se retira el catéter y el globo, el stent se queda desplegado ya para siempre en la arteria, y aunque la placa de ateroma intente bloquear otra vez la arteria, como está esa malla metálica, está ese stent, evita que se vuelva a cerrar la placa de ateroma y eso garantiza el flujo sanguíneo, ¿de acuerdo? Angioplastia con stent para intervenir el caso de un ictus isquémico provocado por una placa de ateroma, que hemos dicho que, a diferencia del coágulo, es por acumulación de una serie de componentes que hay en la sangre: colesterol LDL, que es el colesterol malo, triglicéridos, que son grasas y lípidos, ácidos grasos y glóbulos blancos transformados en macrófagos. En este caso tenemos que hacer obligatoriamente una angioplastia con stent, ¿de acuerdo? Bien, y ahora vamos a ver lo que es un ataque isquémico transitorio. Un ataque isquémico transitorio es que una persona sufre un ictus isquémico, pero que en vez de durar horas, dura pocos minutos. Sería una especie de coágulo, por así decirlo. Un ataque isquémico transitorio es un coágulo, pero que en vez de durar 2, 3 o 4 horas, dura unos 3 o 4 minutos. Entonces, la persona se ve afectada, ¿vale? Entonces, no es lo mismo un ictus isquémico provocado por un coágulo, ¿vale?, que puede durar horas, que un ataque isquémico transitorio, que es un coágulo que dura 3 o 4 minutos, se deshace el mismo, pero aún así puede haber provocado algunos daños. Entonces, aunque parezca que la persona se recupera, hay que llevarla inmediatamente a un hospital para asegurarnos de que ha recibido pocos daños, ¿vale? Un ataque isquémico transitorio es un coágulo que dura unos pocos minutos, pero aún así a la persona se la tiene que llevar urgentemente a un hospital para descartar lesiones cerebrales graves. Y después tenemos el ictus hemorrágico
el derrame cerebral o aneurisma, que es cuando revienta algún vaso sanguíneo en el cerebro y lo encharca. ¿Cómo podemos actuar o cómo actúan aquí los médicos? Tienen que hacer una embolización del aneurisma. Entonces, aquí también se hace una angioplastia, o sea, se hace un cateterismo, ¿de acuerdo? Se introduce, ya hemos dicho, este tubito, el catéter, la angioplastia, o bien por la axila, o por la arteria femoral, o por la muñeca, y entonces lo que se tiene en el catéter, en la punta del catéter, son unas piezas de platino llamadas coils, C-O-I-L-S. Entonces, esto es lo que se hace es una embolización del aneurisma. Se hace una angioplastia y a través del catéter se desplazan con el catéter unas piezas de platino llamadas coils, y lo que se hacen es sellar las zonas de fuga, ¿de acuerdo? Sería en una embolización del aneurisma, sería con los coils a través del catéter con estas piezas de platino, lo que se hacen es tapar los agujeros del vaso sanguíneo dañado para evitar que el cerebro se siga encharcando, ¿de acuerdo? Eso es una embolización del aneurisma. Se hace un cateterismo y se van poniendo unas piezas de platino llamadas coils para taponar las vías de fuga y evitar que el cerebro se siga encharcando. Bien, con esto ya hemos acabado el tema de el contenido de los ictus, así que ya sabéis que todas aquellas personas que queráis aprender pues los cimientos de la civilización occidental, pues mi canal es vuestra casa. Por tanto, todos estos tutoriales, es verdad que no solo estos tutoriales de bioética, sino todos los que hay en mi canal de YouTube, son pues para pasar a formato digital todos los contenidos que yo explico a mis alumnos en la asignatura de religión católica, en toda la secundaria, de primero a cuarto de ESO, y en bachillerato, ¿de acuerdo? Entonces, están explicadas las distintas evaluaciones. Estos tutoriales que estoy subiendo ahora al tema 1, bioética, primera evaluación, primero de bachillerato, pero los que me seguís por mi canal de YouTube ya sabéis que mi canal es público, está abierto a todas aquellas personas pues que queráis aprender, pues en este caso bioética, neurociencias, cómo detectar un ictus, cómo actuar, hermenéutica bíblica o interpretación de textos bíblicos, historia de la filosofía, historia de Israel, historia de la Iglesia, moral fundamental, bioética, teología moral sexual, catecismo, en fin, un poquito pues saber cuál es doctrina social de la Iglesia, moral social, catequesis, catequética, lo que es el derecho canónico, lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, en fin, todas aquellas personas que queráis aprender o saber cuáles son los cimientos de la civilización occidental y poder defender nuestra cultura, pues mi canal es vuestra casa. Por tanto, ya en el próximo tutorial intentaríamos ya acabar, finiquitar, finalizar y dar por acabado el tema de bioética. Así que por ahora lo dejamos, así que hasta el próximo tutorial, chao chao.